En este vídeo vamos a ver las invocaciones en cadena de métodos. Para ello, lo primero que tenemos que entender son las cadenas de referencias de objetos. En programación es muy común que un determinado objeto haga referencia a otro objeto diferente, y ese objeto diferente haga referencia a un tercer objeto. En nuestro proyecto Oction esto se puede ver claramente. Si nos fijamos en la clase Oction, veremos que los objetos de tipo Oction almacenan o son capaces de almacenar varios objetos de tipo lot. Si yo me voy a BlueG y abro el código de la clase Oction, vemos que los objetos de tipo Oction disponen de un ArrayList donde son capaces de almacenar varios elementos de tipo lot. Por otra parte, los objetos de tipo lot almacenan un objeto de tipo bit. Digo almacenan cuando debería decir, mejor dicho, pueden almacenar un objeto de tipo bit. Cuando creamos un objeto de tipo lot, no tendrán asociados estos objetos un objeto de tipo bit. Es decir, cuando creamos un ítem, no hay una puja más alta asociada a dicho ítem. Cuando esa puja se produce es cuando ese objeto ítem, cuando ese objeto lot, almacena un objeto de tipo bit. Si nos vamos de nuevo al código fuente y vemos la clase lot, vemos cómo efectivamente dispone de un atributo denominado highestBit, donde se almacena un objeto de tipo bit. Este atributo inicialmente va a valer null, y en cuanto se haga una puja sobre este objeto, un objeto de tipo bit quedará asociado a este atributo. A continuación podemos ver cómo un objeto de tipo bit almacena siempre un objeto de tipo person, es decir, una puja tiene asociado una persona que es la persona que ha hecho esa puja. De nuevo, si nos vamos al código fuente y nos vamos a la clase bit, vemos como efectivamente hay un atributo denominado Bider que es de tipo person. Finalmente los objetos de tipo person almacenan un objeto de tipo string. Aquí lo vemos. Luego, la cadena de referencias que se ha producido en este caso es que un objeto de tipo Oction almacena objetos de tipo lot, un objeto de tipo lot almacena objetos de tipo bit, y un objeto de tipo bit almacena un objeto de tipo person, y a su vez un objeto de tipo person almacena un string. La pregunta sería, si estamos en la clase Oction y queremos acceder al nombre, queremos por ejemplo imprimir por pantalla el nombre de la persona con la mayor puja sobre el primer ítem, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si estamos en esta clase y queremos acceder a este valor, lo que tenemos que hacer es recorrer la cadena de referencias. Tendremos que a partir de este objeto acceder al objeto lot que nos interese, desde ese objeto lot acceder al objeto bit que tiene asociado, desde ese objeto bit acceder al objeto person que tiene asociado, y finalmente acceder al objeto string. ¿Cómo hacemos eso en código? De la siguiente manera. Aquí lo tendríamos. Este sería el código que habría que meter en la clase Oction si queremos imprimir por pantalla el nombre de la persona que ha hecho la mayor puja, asumiendo que se ha hecho ya una puja sobre dicho objeto. Si sobre dicho objeto no se hubiera hecho una puja, esto fallaría, porque en algún momento el valor null almacenado en uno de los atributos nos daría el error, la excepción null pointer exception. Fijaros, lo que hacemos es acceder al ArrayList lots, obtener su primer elemento. Este primer elemento va a ser un objeto de tipo lot que guardamos en la variable local lot. A continuación, sobre esa variable local invocamos el método getHighestBit. Este método nos devuelve un objeto de tipo bit que almacenamos en la variable local bit.
Sobre esa variable local invocamos el método getBidder, que nos devuelve un objeto de tipo person, el cual almacenamos en la variable local person. Finalmente, sobre esa variable local person, invocamos el método getName, que nos devuelve un string, que almacenamos en la variable local name, que es la que utilizamos para hacer el systemout.println. ¿Cómo podemos hacer esto de manera simplificada? A través de una invocación en cadena de métodos. ¿En qué consiste exactamente? En lo que tenemos en pantalla. Es una cosa que de primeras puede echarnos para atrás, puede resultar un poco complejo, pero si lo analizamos detenidamente vemos que es muy sencillo. Lo que hacemos es pasarle al método systemout.println lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, como hicimos antes, acceder al array listLots, obtener el primer elemento y sobre todo esto, es decir, un objeto de tipo lot, invocaremos el método getHighestBit. Este método nos va a devolver un objeto de tipo bit, con lo cual todo esto que estoy señalando será un objeto de tipo bit. Y por tanto, sobre ese objeto de tipo bit podremos invocar el método getBidder. Este método getBidder devolverá un objeto de tipo person, con lo cual todo esto que estoy marcando, que estoy señalando, va a ser un objeto de tipo person. Y por tanto, vamos a poder invocar sobre ese objeto, vamos a poder invocar el método getName, que es un método propio de los objetos bit. Y todo esto devolverá una cadena, un string, que podremos pasárselo a systemout.println. Esta es la manera en la que funcionan las cadenas de invocación de métodos. Fijaros que no es que estemos, que esto es un error muy habitual cuando se lee esto por primera vez, no es que estemos invocando un método sobre otro método, sino que lo que estamos haciendo es invocar un método sobre un objeto anónimo. Cuando yo digo lotsGet0, obtengo un objeto de tipo lot, y este objeto de tipo lot es un objeto anónimo, no lo asocio a ninguna variable local ni a ningún atributo. Por tanto, cuando yo hago getHighestBit, estoy invocando el método getHighestBit sobre todo este objeto anónimo de tipo lot. Y lo mismo sucede con el resto de invocaciones. En principio, lo que se necesita es que seamos capaces de entender cómo funcionan estas cadenas de invocaciones de métodos, y aunque al principio no seamos capaces de escribirlas, sí que seamos capaces de leerlas, ya que es una cosa que los programadores utilizamos comúnmente para ganar espacio en nuestros programas y para facilitar la lectura.